Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Brooklyn, en invierno un viento helado barrió las elegantes calles de los alrededores. Sala de música Whitmore, esta joya arquitectónica de la época victoriana, con su fachada de piedra gris tallada y columnas adornadas con dorados, se encontraba anocheciendo. Esa noche, la avenida había sido parcialmente cerrada al tráfico para dar paso a relucientes limusinas, sedanes negros e invitados de prestigio vestidos de gala. En el interior, el gran salón principal estaba bañado de luz. Lámparas de araña de cristal tallado a mano colgaban del techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo rojo y oro bruñido, y el aire impregnaba un sutil aroma a madera pulida, cuero nuevo, y un discreto champán. Un murmullo recorrió la multitud, un murmullo de elitismo silencioso, de críticos, pianistas de renombre y clientes vestidos a medida. Todos ellos habían acudido para asistir a un evento especial, la clase magistral anual del maestro. En el escenario, Leonard Whitmore, a sus 68 años, se ajustaba con calma sus puños de seda color marfil. Encarnaba el refinamiento de una época pasada. Antiguo niño prodigio, adorado en los años 70, condecorado por presidentes y aplaudido en Viena, Roma y Tokio, hoy era más que un virtuoso, una leyenda viviente. Su rostro mostraba las huellas del tiempo, pero sus manos permanecían ligeras y soberanas, como esculpidas para el tacto marfil. Era temido casi tanto como admirado. Solo enseñaba en esta velada anual, y quienes eran invitados la consideraban una consagración. Lejos de la platea central reservada a críticos y mecenas, en un rincón casi olvidado de la sala, dos siluetas discretas se habían deslizado silenciosamente. Naomi Brooks, de 17 años, llevaba una chaqueta de segunda mano cuidadosamente planchada. Llevaba el pelo recogido en un moño y sujetaba con fuerza la mano de su hermano pequeño. Elías, de 13 años, aferraba un pequeño teclado electrónico con teclas dañadas. Sus gafas opacas ocultaban sus ojos ciegos, y su chaqueta extra grande le colgaba suelta de las muñecas. Sin embargo, a pesar de su modesta vestimenta, permanecía erguido, con la cabeza ligeramente levantada, como si percibiera cada detalle invisible. No podía ver la habitación, pero sintió el susurro de los vestidos largos. El discreto crujido del parqué bajo los tacones de charol. El leve roce de los programas entre dedos impacientes. El suspiro nervioso de una joven pianista, estresada ante la idea de ser observada por Whitmore. Y sobre todo, la presencia del piano oyó su respiración. Su madera antigua. Sus cuerdas tensas como nervios. Y Laiche, no deberíamos estar aquí, susurró Naomi con preocupación en su voz. Ella miró a su alrededor, dispuesta a disculparse, dispuesta a huir si la veían. Solo unos minutos, Naomi. Quiero oírlo, tocar, respondió simplemente. Naomi suspiró. Sabía que cuando él hablaba así, nada podría hacerle cambiar de opinión. Una guardia de seguridad, vestida con un impecable uniforme negro, los vio. Avanzó rápidamente, sin agresividad, pero con firmeza. Disculpe, esta sección está reservada. ¿Tiene entradas? Naomi se levantó rápidamente, extendiendo las manos como para justificar su presencia. Lo siento, nosotros, no nos quedamos. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Laiche habló, con un tono suave pero seguro. No, señora. No tenemos entradas. Pero no voy a ocupar el asiento de nadie. Solo, escuchar. Él giró la cabeza ligeramente hacia ella, aunque no podía verla. No había miedo ni vergüenza en su voz. Solo serena determinación. La guardia de seguridad se quedó allí un momento. Ella lo observó, este niño que no temblaba, que hablaba con respeto, con serenidad. No era como los demás intrusos a los que tuvieron que sacar a toda prisa. Miró a su alrededor, los invitados no parecían haberlos notado. Bajó un poco la voz. Está bien. Quédate ahí. Pero no hagas ruido. Y si alguien pregunta, nunca me has visto. Ella les dio un pequeño guiño y se alejó. Naomi estrechó la mano de su hermano. Laiche sonrió, con las orejas apuntando hacia el escenario. A lo lejos, Whitmore se sentó al piano. Y en el corazón de Elías, un nuevo latido comenzó a resonar. Un eco antiguo. Un llamado profundo.
Esa noche, en este templo de privilegio y silencio algo iba a cambiar. En el escenario, en un silencio casi sagrado, Leonard Whitmore se inclinó lentamente ante el piano Steinway negro y dorado. Hizo crujir los nudillos como un viejo maestro samurái antes de desenvainar la espada. Luego, sin decir palabra, se sentó, cerró los ojos, y dejó que el silencio se hiciera presente. Él elige un trozo de Rachmaninoff, compleja, técnica, poderosa. Una obra que exigía tanto maestría sobrenatural como un alma desnuda. Sus dedos rozaron las teclas, danzando con una ligereza sobrenatural. Este no era un simple recital, era confesión silenciosa, una demostración de supremacía. Las notas brotaban como torrentes, a veces furiosas, a veces tiernas, llenas de emoción contenida. Cada acorde parecía capturar una década de pasión. Algunos espectadores cerraron los ojos, otros contuvieron la respiración. Incluso los técnicos tras bambalinas se quedaron paralizados. Al terminar, el silencio fue total, roto por una ovación potente, respetuosa, casi religiosa. Fue un aplauso franco, pero cauteloso, porque nadie se atrevió a ponerse al nivel del maestro. Whitmore se puso de pie, apenas inclinó la cabeza, luego levantó la mano para pedir calma. Se aclaró la garganta y dijo: «He estado solo con este piano demasiadas veces. Me gustaría escuchar sus voces. Su audacia. ¿Quién quiere sentarse aquí y hablarle, a su manera?» Tras el desafío, una tensión excitante invadió la sala. Era como si el mismísimo Zeus acabara de entregar su trono a los mortales. Unos cuantos jóvenes pianistas, cuidadosamente seleccionados de los mejores conservatorios del país, Juilliard, Berklee, Curtis, subieron al escenario uno a uno. Estaban impecables, trajes ajustados, vestidos sobrios, rostros pulidos por años de disciplina. Cada uno interpretó una obra corta, bien elegida y bien ejecutada: Bach, Liszt, Prokofiev. Fue decente. Impresionante incluso. Pero sin audacia. Sin emoción descarada. Whitmore asintió. Sonreía a veces. Pero su mirada permanecía distante. No se conmovió. Estaba observando. Estaba juzgando. Todavía no. Emocionado. El público aplaudió cortésmente. Pero empezaba a notarse cierto cansancio. Y fue entonces cuando la voz habló. «Disculpe». Era débil, pero clara. La voz de un niño. «¿Puedo intentarlo?» Un ligero escalofrío recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron. ¿Quién se atrevía a interrumpir así? Un murmullo agitado recorrió las filas. En el escenario, Whitmore frunció el ceño, entrecerró los ojos y miró fijamente la sombra al fondo de la habitación. ¿Quién dijo eso? Ylaiche Brooks. Yo, señor. La tenue iluminación no podía ocultar la escena que se desarrollaba al fondo. Una figura delgada y negra estaba sentada con un teclado desgastado en el regazo, junto a una adolescente con una chaqueta vaquera. Se oyó una risa leve entre los invitados. Miradas escépticas. Un susurro al oído: «¿Está ciego?» Leonard Whitmore levantó una ceja. «¿Quieres jugar, niño?» «¿Y a qué sabes jugar?» «Nada que sepas», respondió Ylaiche con voz tranquila y directa. «Pero, toco lo que oigo». Una risa ahogada surgió de una fila. Un anciano rió entre dientes detrás de su programa. «¿Qué encantó?», murmuró una mujer enjollada. «Un piano de competición, para un niño ciego». Pero Whitmore ya no sonreía. Miraba fijamente a Ylaiche. Intentaba comprender. Quizás podría haberse negado. Quizás podría haberlo desalojado discretamente. Pero algo, quizás una provocación, quizás un instinto oculto, lo impulsó a decir, en un tono entre arrogante y curioso: «Muy bien. Vamos. Juega, por diversión». Había pronunciado estas palabras como un desafío. Era como darle un arma a un desconocido, solo para ver qué hacía con ella. Pero él aún no lo sabía. Esa noche, Esuke iba a ser puesto a prueba. Un tenso silencio reinaba en la habitación mientras Noemí se levantó lentamente, sosteniendo la mano de su hermano como quien sostiene la de un rey en el exilio.
Todos los ojos estaban puestos en ellos. Ella lo ayudó a recorrer las filas, guiando sus cautelosos pasos por el pasillo central del Whitmore Music Hall. Cada movimiento parecía una afrenta al decoro del recinto, sus raídas zapatillas rozaban la alfombra roja reservada para los virtuosos, su chaqueta extra grande ondulaba bajo el dorado, su maltrecho teclado golpeaba su muslo a cada paso. Y aún así caminaba como si ya perteneciera a esta escena. Cuando llegaron a los escalones que conducían al piano, Naomi le susurró. ¿Estás seguro, Ilaiche? Estoy seguro de lo que siento. El contraste era brutal, casi doloroso. En Wide 274 pulido a la perfección, brillaba como un rey de ébano y oro. Había acompañado a las grandes figuras del siglo. Y allí, frente a él, este niño frágil, negro y ciego, que nunca había pisado un conservatorio, llegó a sentarse sin música, sin maestro, sin preparación. Solo con la música que siempre había llevado dentro de él. Ilaiche posó los dedos sobre las teclas con la delicadeza de un ciego que toca un rostro para reconocerlo. Acarició el teclado, como buscando el aliento de un alma oculta bajo el marfil. Luego cerró los ojos. Y tocó. No era una sonata. Ni un estudio. No es un preludio. Fue una oración. No tocó lo que había aprendido. Tocó lo que vivió. Lo que escuchó en el silencio del mundo. A improvisación pura, entretejido con fragmentos de jazz, de recuerdos evangelio, de suspiros clásicos y quejas blues. En sus notas se oían iglesias sureñas, tambores rotos y mañanas de invierno sin luz. Se oía la dulzura de la voz de una madre, el llanto de un niño olvidado, el viento en un callejón de Brooklyn. Tocaba el recuerdo de los que nunca tuvieron un escenario. Cada nota era una palabra que nunca había podido decir. Cada pausa, un silencio que había aprendido a respetar. Cada armonía, un secreto confiado al mundo con modestia. La habitación estaba congelada. No se oía nada más que las vibrantes cuerdas del piano y la respiración temblorosa de Ilaiche. Ni un carraspeo. Ni el roce de un vestido. Incluso los teléfonos se olvidaron de vibrar. En un rincón de la habitación un viejo crítico bajó su pluma. Su mano temblaba. En el frente una mujer elegante, un conocido cliente, se secó una lágrima antes incluso de entender por qué. Y en el escenario Leonard Whitmore, el orgulloso, el inflexible, el virtuoso sagrado, sintió su corazón latía como si tuviera 15 años. Había una verdad en la forma de tocar de este chico que no había oído en décadas. Algo crudo, indómito, auténtico, lesión convertida en música. Cuando Ilaiche levantó los dedos de las teclas, la última nota quedó suspendida en el aire, como si el piano se negara a detenerse. No se movió. No saludó a nadie. Simplemente permaneció allí sentado, con la cara hacia arriba, como si aún escuchara algo que el resto del mundo no oía. El silencio duró una eternidad. Entonces, un solo aplauso. Aislado. Vacilante. Y de repente trueno. A ovación de pie largo, potente, incontrolable. Algunos se habían levantado sin darse cuenta. Varios lloraban. Otros se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de experimentar. Whitmore, aún inmóvil, cerró lentamente los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y susurró para sí mismo. Es imposible. Mas Ilaiche Brooks no intentó convencer. Él había jugado lo que era. La última nota se había silenciado, pero aún vibraba en los corazones. Ilaiche se había alejado lentamente del piano, con las manos sobre las rodillas y el rostro vuelto hacia el espacio, o tal vez hacia una luz que nadie más veía. Leonard Whitmore avanzaba solo, paso a paso, como si se acercara a un misterio sagrado. No miró al público. No sonrió. No aplaudió. Se detuvo justo frente al joven muchacho. Un momento suspendido. Toda la sala contuvo la respiración. Ni siquiera Naomi, al pie del escenario, se atrevió a moverse. Era como si el tiempo se había congelado alrededor de esta reunión. Whitmore inclinó ligeramente la cabeza hacia Ilaiche, escrutando ese rostro sereno, concentrado y luminoso. No había tensión en los rasgos del chico, ninguna pretensión. Simplemente, la verdad desnuda. Entonces, con una voz más profunda de lo habitual, casi vulnerable,
preguntó. ¿Quién te enseñó a tocar así? Ilaiche giró ligeramente la cabeza, reconociendo la intención en el tono, aunque no podía ver al hombre. Mi madre, respondió simplemente. Cantaba mientras lavaba los platos. Canciones tristes y dulces. A veces, canciones que inventaba. Hizo una breve pausa. ¿Y mi padre? Me sentaba en su regazo. Ponía discos. Me decía, escucha, Ilaiche. Cierra los ojos y escucha. Leonard frunció el ceño, confundido. ¿Qué vinilos? Coltrane. Nina Simone. Debussy. Ravel. Incluso un poco de Thelonious Monk. Mi padre decía que toda la música era una historia. Que mi trabajo era escuchar la historia detrás de las notas. Whitmore guardó silencio. Conocía estos nombres, por supuesto. Los había estudiado, diseccionado, clasificado. Pero en boca de este chico, parecía viva, no eran compositores. Eran voces, fantasmas familiares. ¿Te entrenaron de oído? Me formaron, en silencio. Escuché a la gente caminar. El viento en las cortinas. La lluvia en las ventanas. Aprendí a oír, lo que no se toca. Whitmore, visiblemente molesto, murmuró. Naciste con oído absoluto. Ilaiche se encogió de hombros suavemente. No conozco esa palabra. Hizo una pausa, como si buscara una explicación más precisa. No leo música. No veo las teclas. Pero, siento cuando está bien. Cuando está viva. Toco lo que siento. Lo que otros intentan ocultar. Por primera vez en años, Leonard no sabía qué decir él, que corregía, juzgaba, enseñaba, imponía. Él, que había pasado toda una vida dominando la música como se domina una lengua muerta. Allí estaba, frente a un niño que, sin diplomas, sin partituras, sin maestro, acababa de devolverlo a lo esencial. ¿Tú, nunca has estudiado técnica? No, señor. Pero escucho a la gente como escucho notas. Sé cuando algo está mal, aunque lo finjan. Un escalofrío recorrió la espalda de Leonard. Ilaiche no solo hablaba de música. Hablaba de verdad. El público, aún en silencio, observó cómo este diálogo se desarrollaba como un milagro. Un encuentro improbable. Una entrega invisible. Naomi, con las manos apretadas, sintió que se le empañaban los ojos. Nunca había visto a su hermano tan completo. Finalmente lo reconocieron. Lo escucharon. No por su ceguera. No por su diferencia. Sino por lo que siempre había llevado en lo más profundo de él. Y Whitmore, el maestro, el gigante, el monumento, hizo una ligera reverencia. No por cortesía. Para respeto. Murmuró, casi para sí mismo. Me hiciste escuchar lo que había olvidado. El día siguiente el mundo descubre a Elías a primera hora de la mañana, mientras la luz gris de Brooklyn luchaba por filtrarse a través de las gastadas cortinas de su pequeño apartamento. Naomi recibió una alerta en su teléfono. Parpadeó ante el título de un vídeo publicado la noche anterior en la cuenta de un estudiante. Cámara de cine: el niño ciego que silenció al maestro. El vídeo, filmado desde las gradas, mostraba a Ilaiche caminando hacia el escenario, colocando los dedos sobre el piano Steinway y luego interpretando la oración musical que conmovió a una sala llena de expertos. Pero no fue la calidad del vídeo lo que capturó la atención de Internet. Fue silencio absoluto desde la habitación. Los rostros congelados. Las lágrimas. La mirada atónita de Whitmore. En el espacio de las 12 en punto, el vídeo había cruzado 3 millones de visitas. Al mediodía, varios canales de televisión locales ya hablaban de él. A las 3 horas se emitió un extracto en CNN. A las 5 p.m. el New York Times publicó un artículo titulado Periódico: un niño, un piano y una lección de humanidad, Ilaiche Brooks, gracia inesperada. Y mientras el mundo estaba en crisis, Elías estaba sentado en su habitación, con las manos cruzadas sobre el teclado y los auriculares puestos. No buscaba la fama. Simplemente buscaba la nota correcta. Las invitaciones llovían. El espectáculo tardío quería dedicar un segmento especial.
Los productores de Netflix y HBO ya estaban hablando de derechos de adaptación. Las compañías discográficas estaban ofreciendo contratos. Conservatorios de prestigio le ofrecieron plazas sin competencia. Pero Ilaiche se mantuvo fiel a sí mismo. Durante una entrevista de radio en NPR, el presentador le preguntó: ¿Cómo te sientes, Ilaiche, cuando tanta gente ya te llama el Mozart del siglo XXI? Pensó por un momento y luego simplemente respondió: Mozart veía las notas. Yo solo las oigo. E incluso entonces, cuando estoy tranquilo. Solo quiero tocar para aquellos a quienes nunca vemos. Para aquellos a quienes nunca dejamos subir al escenario. Por su parte, Leonard Whitmore estaba experimentando una conmoción íntima que nunca había previsto. A lo largo de su carrera, había enseñado, dirigido, criticado, recompensado, eliminado. Creía que escuché todo incluido. Hasta el día anterior. Hasta este chico que apareció de la nada, que la hizo llorar sin tocar ni una sola cuerda. Convocó a una conferencia de prensa excepcional, algo que no había hecho durante casi 10 años. Ese día, el salón de recepción de la sala de música Whitmore estaba lleno. Periodistas, cámaras, músicos e incluso antiguos alumnos del maestro estaban presentes. Leonardo caminó lentamente hacia el atril, vestido con un traje oscuro. No leía ningún discurso. No tomaba notas. Él respiró profundamente. Soy Leonard Whitmore. Y creía que lo sabía todo. Un murmullo en la habitación. Continuó. Durante décadas, he enseñado piano como se enseña un idioma antiguo, con sus reglas, sus límites, sus dogmas. He formado a cientos de alumnos. Pero anoche, un chico me recordó lo que es tocar el piano, sentir la música antes de tocarla. Hizo una pausa. Su voz tembló levemente, pero no luchó contra la emoción. Ilaiche Brooks es músico. No porque haya recibido formación. Sino porque es música nacida, porque él escucha lo que todos hemos desaprendido a escuchar. Entonces, levantando la cabeza. Por eso hoy me comprometo a financiarle íntegramente sus estudios musicales, donde quiera que vaya. No tendrá que pagar nada, nunca. Se iniciaron tímidos aplausos. Y ya no seré su juez. Me propongo ser su alumno. Convertirme en su mentor, sí. Pero también, aprender de nuevo, a través de él. La sala estalló en un aplauso entusiasta. Un gesto que nadie esperaba de Whitmore, conocido por su ego intransigente. Pero ese día el maestro había inclinado la cabeza ante el niño, y el mundo entero lo vio. Durante este tiempo, él no estaba en la habitación. Estaba en un pequeño estudio ofrecido por un técnico que había cambiado de trabajo, frente a un viejo piano vertical ligeramente desafinado. Naomi, sentada en el suelo, lo escuchaba tocar en silencio. Cuando ella le comunicó las palabras de Whitmore, Ilaiche sonrió sin vanidad. No tiene nada que enseñarme, Naomi. Todavía no. Pero si tiene algo que enseñarme en encontrar si realmente me escucha, lo encontrará de nuevo. Y puso sus dedos sobre las teclas. Una nueva oración comenzó. Un año después. La noche del milagro. Nueva York, Carnegie Hall. La ligera lluvia de marzo caía suavemente sobre Manhattan. Cientos de personas se movían en silencio bajo la tenue luz de las farolas, subiendo por la Séptima Avenida hasta el legendario Carnegie Hall, esta catedral de la música donde solo los más grandes se habían atrevido a colocar sus dedos sobre un teclado. Esa noche, la sala estaba llena. No para una estrella del pop. No para un premio Nobel. Si no fuera por Elijah Brooks, 14 años. El programa del concierto no mencionaba ninguna obra conocida. Simplemente decía: improvisaciones para aquellos que nunca escuchamos. En el interior, críticos internacionales, directores de orquesta, artistas, niños de orfanatos y familias de bajos recursos se habían reunido. Había jóvenes de barrios marginados y profesores de música de todo el mundo. La sala estaba abarrotada de esperanza y verdad. Entre bastidores, Noemí, elegantemente vestida, sostenía entre sus dedos el pañuelo que su madre usaba para secar los platos mientras cantaba. Cerró los ojos, escuchando el murmullo del público. Luego las luces se suavizaron. Ilaiche entra.
Figura esbelta, traje gris oscuro sobrio, zapatos lustrados. Sin gafas de sol esta noche. Sus párpados cerrados atestiguaban lo que siempre había sido, un vidente de lo invisible. Caminó lentamente, guiado por un asistente, y se detuvo en el centro del escenario. Permaneció un momento, de cara al público. En silencio. Con la cabeza ligeramente levantada, como si escuchara los latidos del corazón. Luego, con calma, se dirigió al público con una voz clara, pacífica, pero seria. Hace un año, un hombre me dijo, juega, por diversión. Una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Pero esta noche, no solo toco por diversión. Toco para mi madre, que cantaba mientras lavaba los platos. Toco para mi padre, que puso discos de vinilo para enseñarme a soñar. Toco para mi hermana Naomi, que lo sacrificó todo para que yo pudiera estar aquí. Hizo una breve pausa. Se oían sollozos en el silencio. Y toco por cada niño silenciado. Por cada voz ignorada. Por cada melodía rechazada por no seguir la partitura correcta. Luego se sentó. Sus dedos rozaron las teclas del gran Steinway como quien roza una piel sagrada. Y luego jugó. Pero no era un concierto. Fue un cruce. Una odisea interior, donde las notas se convirtieron en paisajes, rostros, oraciones. Cada improvisación era un homenaje, a la infancia robada, a la luz de las madres, al silencio de los padres, al alma de quienes nunca aprendieron a leer música, pero la han llevado dentro desde su nacimiento. Entrelazó las armonías de un gospel olvidado con toques de Debussy, para luego deslizarse hacia disonancias jazzísticas que hacían llorar los acordes. A veces, el silencio mismo se convertía en música. Se detenía. Escuchaba. Y volvía a empezar, como si el piano le hablara. Los espectadores ya no respiraban. En una discreta caja, una anciana sostenía las manos de su hija. En el balcón, un joven negro, con el violín en la mano, susurraba, yo también, algún día. Y en la oscuridad los profesionales experimentados lloraron amargamente, sin vergüenza. Cuando Ilaiche tocó la última nota, no soltó la mano. La dejó allí, como una promesa. Permaneció sentado, cabizbajo. Y la habitación se levantó. No en un solo movimiento. Pero un escalofrío colectivo. Como si toda la humanidad, esa noche, se hubiera levantado por un niño. A ovación interminable incontrolable. ¿Auténtico? Ni por técnica ni por talento. Pero por la verdad desnuda que se había atrevido a revelar. Hoy, Ilaiche Brooks es más que un músico. Se ha convertido en un luz en la oscuridad, un símbolo de esperanza para niños invisibles, artistas silenciosos, soñadores sofocados. Ha creado fundaciones para música accesible, escuelas para niños desfavorecidos y programas de improvisación en cárceles de menores. Y en algún lugar, en una habitación solitaria del campo, Leonard Whitmore, ya viejo y retirado de los escenarios, escucha grabaciones de su antiguo alumno. Él no está llorando. Está sonriendo. Porque él sabe que la próxima generación no es una extensión. Es un renacimiento. Él susurra suavemente. Me lo enseñó todo. Sin enseñarme nada. Y en el silencio que sigue, uno podría jurar que puede oír, en algún lugar a lo lejos, una nota final suspendida en la eternidad.